Mm, Mi nombre es Genaro Cruz Duena. Voy a dar el tema de manejo del dolor en la neuropatía diabética. Pues gracias por la invitación por la doctora Arisbe Rivera Ordóñez y por la Asociación de Médicos del Centro Médico Dalinde. Bueno, el tema como tal es neuropatía diabética. Comentábamos que era el manejo del dolor en la neuropatía diabética. Para esto vamos a abordar varios temas, que va a ser la definición, la epidemiología, la fisiopatología, el cuadro clínico, la exploración física y, bueno, por último, el manejo del dolor de este tipo de pacientes con este tipo de enfermedad. Bueno, tenemos que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define en el 2011 lo que es un dolor neuropático. Comenta que este es un dolor causado por una lesión o una enfermedad del sistema somatosensorial. Y bueno, por ende, una neuropatía diabética es una experiencia sensorial y emocional desagradable, secundaria a una lesión del sistema somatosensorial, principalmente el central o el periférico, y esto es en pacientes con diabetes de larga evolución. Y bueno, la neuropatía diabética es un conjunto de síntomas y signos que afectan el sistema nervioso autonómico, también afectan el sistema nervioso periférico o hasta los pares craneales en pacientes que tienen diabetes. Y obviamente hay que descartar que no tenga otra patología. Y bueno, la neuropatía diabética dolorosa es una experiencia sensorial y emocional desagradable secundaria a un daño en el sistema nervioso central o periférico en pacientes que tienen pues diabetes y de larga evolución. Bueno, como sabemos, la diabetes mellitus es una enfermedad con alta prevalencia en todo el mundo. Es una enfermedad que se caracteriza por la hiperglucemia, resultados en la alteración de la secreción de la insulina o de la acción de la insulina o de ambas. Esta enfermedad se caracteriza por hiperglucemia crónica, está asociada con daños a nervios periféricos. Eh, en estos pacientes se presentan, pues bueno, varios casos o varias condiciones que son caídas, dolor, reducción de la calidad de vida y pues obviamente esto vamos a predisponer a úlceras en las extremidades, principalmente en los pies y posteriormente pues vamos o se va a presentar una amputación en la extremidad y que después también esta amputación puede desencadenar otro síndrome doloroso que es el miembro fantasma. Y bueno, comentan que aproximadamente se gastan 10 millones de dólares en Estados Unidos por la propia neuropatía y por otras complicaciones, los sistemas de salud en este país. Ahora, lo que es la Federación Internacional de la Diabetes, comenta que hay 450 millones de pacientes con diabetes en todo el mundo. Esta es una actualización del 2018. Comentan que el 12% del gasto mundial son dirigidos a este tipo de pacientes y obviamente sus complicaciones. Como ya comentamos, hay un daño en el sistema nervioso periférico y también en el autónomo. Y bueno, esto nos va a originar a una neuropatía. Ahora, en donde nos vamos a enfocar más va a ser en la polineuropatía simétrica distal, la que se caracteriza o se comenta que es en guante y el calcetín. Bueno, de todos estos pacientes que son diabéticos, del 10 al 20%, pues van a padecer lo que es un dolor severo. Ahora, del 50% de los pacientes que tienen diabetes van a presentar neuropatía diabética a los 25 años de su enfermedad. Es más frecuente en los diabéticos tipo 2, que es el que predomina pues en la mayoría de los países y pues más en Latinoamérica y bueno, más específicamente en México. Entonces, estos pacientes con diabetes tipo 2 la prevalencia va a ser de 32.1%. En cambio, con los diabéticos tipo 1 es de 11.6%. Y bueno, como ya hemos comentado, pues es una disfunción del nervio periférico. Aparece de forma tardía en los diabéticos tipo 1 y en los diabéticos tipo 2 pues es una forma temprana. Y bueno, eh, lo más común es una neuropatía sensorial simétrica distal o una polineuropatía, que es el más común de todos. Y como ya había comentado, pues
esta patología pues afecta al ser humano, que es una unidad biopsicosocial, el paciente, y bueno, va a tener un impacto negativo en la calidad de vida. Va a tener aparte ansiedad, depresión, trastornos del sueño, y bueno, el que más predomina pues son los problemas el sueño vigilia. Y bueno, se experimentan exacerbaciones donde el paciente despierta por los mismos dolores. ¿Y cuál es el síntoma que lo despierta? La hiperestesia y la alodinia. La alodinia, pues ya sabemos que es un estímulo que produce dolor, en el cual pues una sábana o el roce pues no lo hace, ¿no? Entonces los pacientes presentan este signo. Ahora, la clasificación pues es muy amplia, demasiadamente muy amplia. Entonces, tenemos la rápida reversible, que es la neuropatía de la de la hiperglucemia, neuropatía de la prediabetes. Tenemos las partes simétricas, que en las simétricas tenemos las sensivo-motoras crónicas, y ya comentamos que es la de guante calcetín. Tenemos las sensitivos agudas, las autonómicas. Ahorita vamos a dar un pequeño repaso de ellas, la focal o multifocal, que aquí es donde afecta a los pares craneales, y obviamente una radiculopatía, la focal superior o inferior, las motoras proximales y la neuropatía por atrapamiento. Aquí comentan que la neuropatía por atrapamiento en los pacientes diabéticos, la más común pues es la del síndrome del túnel de carpo. Y bueno, tenemos también la polineuropatía distal, la miotrofía dolorosa, la meralgia parestésica y la radiculopatía. De las neuropatías autonómicas, pues hay diferentes alteraciones en diferentes sistemas, en el gastrointestinal, en el genitourinario, cardiovascular, disfunción sexual. Entonces, en este tipo de pacientes, pues se va a presentar taquicardia, intolerancia al ejercicio, hipotensión ortostática, constipación, gastroparesia, disfunción eréctil, disfunción pseudomotora, deterioro de la función vascular. Y bueno, todos estos síntomas pues son importantes detectarlos en nuestros pacientes pues diabéticos, porque independientemente de que tengan una polineuropatía en guante y en calcetín, también pueden tener una neuropatía autonómica, y lo podemos verificar con algunos de estos síntomas y signos. Eh, pues el dolor de este tipo de pacientes van a presentar un dolor, van a presentar parestesia y ortostatismo, que es en el 50% de los casos, y una disfunción autonómica, que ese es en el caso de las neuropatías autonómicas, que es el 20%, que es donde se afecta el sistema gastrointestinal, el cardiovascular, donde hay retención de líquidos, donde hay alguna arritmia cardíaca, donde el paciente siempre tiene estómago lleno, porque no hay una buena movilidad intestinal. Y bueno, aquí podemos ver diferentes tipos de neuropatías. La última, la D, que es donde afecta diferentes sistemas, el corazón, pues todo lo que es el tubo digestivo. Y bueno, aquí la que más, donde más nos vamos a enfocar es en la neuropatía o en la polineuropatía, la que es en guante y el calcitín, que es la neuropatía diabética dolorosa. La patogénesis de esta enfermedad o la fisiopatología, pues hay diferentes teorías. No solamente está enfocada en la parte metabólica, sino que también está en la parte vascular, en la parte inmunológica. Entonces, todas esas se complementan para tener un daño a lo que es el nivel de nervio, y que a su vez pues nos den el cuadro clínico, y por lo tanto pues tengamos complicaciones. Y bueno, vamos a tener lo que es una acumulación de la enzima aldosa reductasa, que cursa con la acumulación del sorbitol. El sorbitol pues es un metabolismo de la glucosa, y este sorbitol pues va a ingresar lo que es como tal la célula nerviosa, y vamos a tener un daño. Y bueno, aquí también comenta que mediante la activación del sorbitol deshidrogenasa, que es la enzima, va a haber la acumulación de lo que es fructosa, y por lo tanto va a haber disminución del mioinositol libre, y por lo tanto va a haber un desbalance de la fosfatidil, dinucleótido y adenina cicotinamida, y también de su forma reducida, perdón. Y bueno, aquí tenemos una imagen. En la parte del centro, pues tenemos un axón, una célula nerviosa, y alrededor, pues conocemos que está una célula de Schwann, y que a su vez la célula de Schwann, pues va a producir la mielina, que es importante para la conducción nerviosa. Entonces, un paciente con hiperglucemia,
pues va a ver alterada, va a tener tanta glucosa en la sangre que va a haber alteraciones en lo que es en la mitocondria. También por medio de las enzimas se va a convertir a sorbitol y de sorbitol por medio de otra enzima se va a convertir a fructosa. Entonces, si el sorbitol está acumulado dentro de la célula de Schwann, este va a pasar al axón, va a haber gran cantidad y va a haber un daño osmótico que por lo tanto, pues vamos, ya no va a tener una buena conducción. Ahora, también va a haber depresión de lo que es el NAP, NAP-PH a NAP, y estas sustancias también son importantes para otras, formación de otras sustancias que son para inhibir sustancias inflamatorias. Sin embargo, como va a haber disminución de lo que es el NADPH, pues vamos a tener sustancias inflamatorias como el factor de necrosis tumoral beta, el factor de necrosis tumoral B, y bueno, y todo esto nos va a llevar a una inflamación. Y bueno, también tenemos una alteración en lo que es una bomba, que es la bomba de sodio ATPasa. ¿Por qué va a pasar esto? Es por la misma consecuencia del aumento del sorbitol. Entonces, la acumulación de sorbitol intracelular aumenta la osmolalidad, disminuye el mioinositol que ya habíamos comentado, y por lo tanto va a haber un descenso de la actividad de la bomba de sodio potasio ATPasa. Y por lo tanto, como va a haber disminución de esta bomba, la velocidad de conducción pues va a ser mucho más lenta y bueno, y podemos llegar hasta una ruptura estructural del propio nervio. El metabolismo, aquí tenemos el metabolismo del sorbitol. Está la glucosa que va a pasar a sorbitol por medio de la enzima aldosa reductasa y de sorbitol a fructosa es por la enzima sorbitol deshidrogenasa. Entonces, en la patología de la diabetes, pues hay una deficiencia de la sorbitol deshidrogenasa y por lo tanto tenemos más sorbitol. Y el sorbitol, como comenté, pues hace un daño propio en lo que es la célula nerviosa. Otra cosa que ya hemos comentado, pues es el aumento del sorbitol. Hay productos de la glicosilación avanzada, está la homocisteína y el peroxinítrico. Entonces, todos estos también van a traer daño a lo que es la propia célula. Y bueno, aquí tenemos una imagen de unos nervios que están sanos, con su vaso también que está sano. En el caso ya de un paciente con polineuropatía diabética, aquí lo que quise mostrar más es el daño a nivel de lo que es los capilares, donde el capilar, eh, donde la membrana basal está muy engrosada, la musculatura también está muy engrosada y por lo tanto no hay buena oxigenación y por lo tanto pues hay daño también en lo que son las fibras nerviosas por una isquemia hipoxia. Y bueno, en esta imagen podemos ver cómo el vaso en un paciente sin diabetes o un paciente con diabetes controlada, pues tenemos un vaso normal y por lo tanto no hay alteración en lo que es la fibra nerviosa. Sin embargo, en un vaso que tenemos dañado, va a haber alteración pues en la fibra nerviosa. Otra cosa importante que me faltó mencionar son factores predisponentes para lo que son la neuropatía diabética. Entonces, la dislipidemia es súper importante, el tabaquismo, el índice de masa corporal, aunque hay algunos artículos que refieren que no es tan importante el índice de masa corporal, obviamente en un paciente con sobrepeso o obviamente con obesidad. Eh, la hipertensión arterial es súper importante también. Entonces, pues ahorita que veamos respecto al tratamiento, pues tenemos que tener a un paciente controlado y estudiarlo bien durante su historia clínica para ver qué antecedentes tiene. Y bueno, aquí, como ya habíamos comentado, hay una isquemia, hay una microangiopatía del vaso nervorium, hay sustancias protrombíticas y hay disminución del óxido nítrico. Y como sabemos bien, el óxido nítrico pues es una sustancia vasodilatadora. Pero si este a su vez está disminuido, por lo tanto, pues no va a llegar una buena oxigenación a lo que es nuestra célula nerviosa. Y bueno, también tenemos deficiencia de factores neutróficos, factor de crecimiento de nervios, nervioso, neutrofinas y factor de crecimiento insulinoide tipo 1. Y los inmunológicos, pues va a haber aumento de lo que es la interleucina 1, aumento de los linfocitos T y anticuerpos antidescarboxilasa del ácido glutámico.
y por lo tanto también pues esto va a contribuir al daño propio de la célula. Hay una autooxidación de la glucosa, hay aumentos de los productos finales de la glicosilación no enzimática de las proteínas y productos finales de la glicosilación avanzada, que todos pues van a dañar tanto las células nerviosas como las células de Schwann. Eh, También hay un estrés oxidativo, hay alteraciones en la función mitocondrial y bueno, en algún momento vamos a llegar hasta la muerte de la célula de Schwann y obviamente de la propia neurona. Hay una lesión microvascular isquémica que afecta a lo que son los capilares endoneurales, produciendo un daño estructural irreversible en lo que es la célula nerviosa. Entonces aquí hago mucho hincapié en lo que es la parte de la isquemia y en lo que es la parte metabólica, y que también va a ser el pilar importante para el tratamiento de los pacientes con neuropatía diabética, porque si su glucemia no está controlada, pues obviamente no vamos a tener un buen control del dolor en este tipo de pacientes. Ahora, también hay una activación inapropiada de la proteína sinasa C, hay alteraciones de la generación de las fibras nerviosas, hay una disfunción de los vasos nerviosos, hay una hipoxia, isquemia del nervio, y por lo tanto hay una afectación de las partes distales de las fibras autonómicas y sensoriales. Bueno, aquí en la parte de las fibras autonómicas, pues ya es otro tipo de neuropatía. En la que ahorita nos vamos a enfocar más, pues es en la parte sensorial. Y bueno, también va a haber pérdida como tal de la fibra nerviosa. También hay alteraciones en la entrada de sodio y potasio, de sodio y calcio, perdón, que ya sabemos que es importante para una buena neurotransmisión. Y bueno, también tenemos el incremento de flujo de calcio en las neuronas sensoriales y se produce sobre regulación de las unidades B3 de los canales de sodio. Y bueno, también en el tratamiento que vamos a ver posteriormente, vamos a ver algunos fármacos que se utilizan inhibiendo este tipo de canales. Y bueno, las características de la neuropatía diabética o del dolor neuropático en los pacientes diabéticos, pues es punzante, cortante, ardoroso, tienen un toque eléctrico, quemante, tienen comezón. Este es en el 30% de los casos. Y la hiperestesia es en el 25% de los casos. Entonces tenemos la imagen clásica que nos muestra de un dolor neuropático que es ardor, hormigueo, descargas eléctricas, piquetes y frío doloroso. En este caso, los pacientes, pues lo que más comentan es el ardor, el hormigueo y la descarga eléctrica. Un poco lo del frío doloroso es poco lo que llegan a presentar. Ahora, es importante distinguir que en estos pacientes la sensibilidad al dolor pues va a estar disminuida. Esto lo podemos corroborar con nuestro martillo que tiene un alfiler, una agujita, y obviamente no va a distinguir el paciente. También hay una disminución al tacto ligero. Esto lo hacemos con un filamento 10G. Y bueno, aquí en la imagen podemos ver un pie en la parte tanto dorsal como ventral, donde podemos estimular con el filamento. Entonces, el paciente no va a identificar esta parte a la hora de estimularlo. También hay una disminución de la temperatura y bueno, lo podemos identificar con alguna sustancia fría que no lo va a identificar el paciente. También el paciente va a tener disminución de la percepción de la vibración del diapasón. Esto lo vamos a hacer con un diapasón de 128 Hz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo vibrar, lo vamos a colocar en una estructura ósea y obviamente el paciente no lo va a percibir. Cuando tenemos este punto, entonces, pues casi es el diagnóstico certero de una neuropatía diabética o polineuropatía diabética o neuropatía diabética dolorosa. Y va a haber también pérdida de lo que es la propiocepción. Y bueno, el mismo paciente nos va a decir que tiene un entumecimiento, que tiene hormigueo, que tiene ardor o sensaciones de punzadas, dolores agudos. Ya comentamos que estos dolores agudos se exacerban más en la noche o que despiertan a los pacientes. El calambre, igual que la alodinia, se presenta en la noche. Y bueno, va a haber una pérdida del balance o de la coordinación, que es lo que comentaba en un principio, que estos pacientes tienen riesgo de caídas o bueno.
También todo esto, pues los pacientes no tienen sensibilidad a ninguna agente químico o biológico o otro tipo de agente, por lo tanto se van a presentar a formar las úlceras. En algún momento podemos llegar a lo que es un pie diabético que pues afecta hasta el hueso con osteomielitis y que bueno, va a predisponer a lo que es una amputación. Y de la amputación, si no fue bien tratado este paciente en la parte preoperatoria o posoperatoria, que es en el dolor, pues van a regresar estos pacientes también por un síndrome de miembro fantasma, que también es una característica de dolor muy importante. Entonces, si podemos evitar todo esto, pues sería lo ideal. También hay que ver la fuerza muscular, hay que ver los reflejos de estiramiento. En este caso, de reflejos de estiramiento, aquí podemos ver la imagen, cómo está la estimulación del reflejo de Aquiles. Si está totalmente ausente, quiere decir que esto ya es demasiado grave. Y bueno, aquí podemos ver cómo está lo de la vibración con el diapasón, que tiene que ser de 128 Hz. Y aquí podemos ver la estimulación con un alfiler, una hojita, y se puede ver el estímulo doloroso. Ahora, si en las manos es más frecuente, eso quiere decir que esto es mucho más grave. Y bueno, como tal, lo más importante es un diagnóstico clínico y una buena exploración física con la historia de clínica. Y hay algunas alternativas. Aquí en el caso de las alternativas, en el caso de la electromiografía, que ve las respuestas musculares a los impulsos nerviosos, pues es muy difícil que tengamos una alteración. En la conducción nerviosa, revisar lo que es el flujo de las corrientes eléctricas, igual, en donde sí se podría tener la alteración como tal porque pues hay una alteración principalmente en las fibras pequeñas, es como una biopsia de piel, y bueno, aquí vamos a ver las alteraciones histopatológicas del nervio afectado, porque bueno, es una combinación de fibras nerviosas tanto pequeñas como grandes, pero para identificarlo más específicamente para las fibras pequeñas, pues es una biopsia de piel y ver la histopatología del nervio. Y bueno, el tratamiento, pues principalmente hay que tener los valores glucémicos más cercanos posibles a lo normal. Hay que tratar las comorbilidades, que fue lo que que comentaba durante el transcurso de la charla, que el paciente tenga un buen peso, que no tenga dislipidemia. Si tiene alguna otra patología, ya comenté de dislipidemia, pero hipertensión, obesidad, pues igual tratarlo. Hay que dar un plan alimentario a este tipo de pacientes, actividad física aeróbica, tener un control metabólico adecuado y pues la analgesia multimodal. Ahorita vamos a ver este tema que es muy importante. Ya cada vez este tema de la analgesia multimodal se va incorporando más, aunque cuesta trabajo, pero pues por la fisiología de la transmisión del dolor, pues sabemos que podemos actuar en diferentes áreas para contrarrestar lo que es el dolor. Y bueno, aquí tenemos una imagen del plato de buen comer que se cambió por la pirámide que anteriormente estaba. Y bueno, aquí es importante tener un buen control de lo que es la hemoglobina glucosilada. Eh, Respecto a esto, pues lo ideal es de que tuvieran hemoglobina glucosilada de 7 o menos. Entonces, pues, si tiene un 5%, la glucosa media está en 97%. Si está en 7, está en 154. Pero si un paciente tiene, no sé, 11 de hemoglobina glucosilada, está en 269 aproximadamente. Esto depende, pues, de la bibliografía, del libro de bioquímica del laboratorio que interconsultemos. Pero bueno, esto es un aproximado. Entonces, lo ideal es de que esté menos de 7 para considerarlo. Y bueno, lo marca bien lo que es la Asociación Americana para la Diabetes, la ADA, que el estudio fidedigno para ver el control de de un paciente diabético, pues es la hemoglobina glucosilada. Y bueno, el tratamiento. El tratamiento va a ser a partir de lo que son antidepresivos tricíclicos. Y bueno, este tratamiento es para el dolor tipo quemante. Y bueno, entre esos está lo que es la amitriptilina. Y bueno, es para el dolor que tipo lacinante, quemante, y bueno, su dosis máxima de este medicamento es de 125. Comentan que hay que empezar con las dosis más pequeñas y obviamente más
en los pacientes ancianos, que es donde se presenta este tipo de patología, como ya comentamos. La amitriptilina pues está en diferentes presentaciones de 25 miligramos, ya sea de 20 tabletas o de 50, y la de 50 miligramos. Entonces tenemos que identificar qué fórmula vamos a dar y cuánto vamos a iniciar. Por lo regular se inician con dosis pequeñas desde 12,5 miligramos, hay veces que hasta menos, y se va aumentando hasta con 150 miligramos. En la mayoría de los casos se controlan con 25 miligramos. Hay algunas personas que sí llegan a utilizar hasta dosis de 50 y a sus pacientes les van muy bien. Esto por lo regular lo practican más los médicos internistas. Y bueno, como ya comenté, el control metabólico es súper importante, porque a pesar de que tengamos los mejores fármacos de los mejores laboratorios, pero si la glucosa está alterada, pues no vamos a tener un buen control de nuestro dolor. Otros medicamentos, pues está la imipramina, que es el tal para mí. Bueno, este es de Psicofarma, no estoy haciendo negocio con los laboratorios, solamente estoy comentando. Y bueno, también vamos a tener efectos significativos respecto a lo que es este tipo de fármacos, tanto la mitriptilina como la imipramina. Su efecto va a empezar a las 5 o 6 semanas. Entonces, sí es importante recalcar a los pacientes y a sus familiares que no va a ser arte de magia, porque si no van a abandonar el tratamiento. Mm, y bueno, este tipo de fármacos pues bloquean lo que son la recaptura de norepinefrina y bueno, van a actuar en lo que son las vías inhibitorias descendentes de lo que es el dolor. Tenemos otra combinación que es el adaptique, que tiene amitriptilina, diazepam, perfenacina. Y bueno, este también sirve para los pacientes que ya tienen alguna alteración por ende del dolor, que nos va a llevar a una ansiolisis que no duerme bien. Entonces lo podríamos dar esta combinación, igual que hay otro tipo de combinaciones como la nortriptilina con la flufenacina, que también es un buen medicamento, que es el Motival. Y bueno, también tenemos otro tipo de fármacos que habíamos comentado, que la imipramina y la paroxetina. Y bueno, estos fármacos igual son inhibidores de la recaptura de serotonina. En cambio, con los otros sean los inhibidores de la recapturación de norepinefrina. Y la dosis recomendada en el caso de la paroxetina es de 40 miligramos día. Ahora también tenemos lo que son los anticonvulsivantes, que es la fenitoína, que bloquea lo que son los canales de sodio, que su dosis va a ser de 5 a 20 miligramos por kilogramo de peso. Es más eficaz, obviamente, intravenosa que la vía oral. De la vía oral se comienza con 150 miligramos al día y se puede agregar hasta 3 dosis y podemos tener hasta 1000 miligramos en todo el día. Obviamente todos estos tipos de fármacos, en el caso más de los anticomerciales, pues son la somnolencia, el mareo, las náuseas, la ataxia, alteraciones hematológicas, hepatopatía, pseudolupus y síndrome de Steven-Johnson. Y bueno, es importante comentarle, aunque es muy raro que se lleguen a presentar, obviamente la somnolencia, el mareo y las náuseas y ataxia es lo más frecuente. De lo otro, pues obviamente ya es cuando el consumo es muy crónico, pero es importante comentarle al paciente. La oscarbazepina es igual un anticonvulsivante muy importante, igual que la carbamazepina. Este evita la intervención de citocromo P450. Y bueno, hay que evitarlo obviamente en los pacientes que tienen displasias sanguíneas. Y este fármaco se puede dar de 300 a 900 miligramos diarios repartidos en 3 tomas. Se puede dar hasta 3000 miligramos. Pero la dosis con 900 es más que suficiente. Ahora, la gabapentina o los gabapentinoides, que es la pregabalina y la gabapentina, pues también son importantes para el alivio del dolor. Y bueno, está ligado al GABA y es un neurotransmisor que tiene la función importante en la transmisión y la modulación del dolor. Entonces, si bloqueamos esto, pues obviamente no vamos a tener dolor. Hay veces que se llega a utilizar en el caso de neuropatía diabética solamente como único fármaco, pero la mayoría de las guías, tanto canadienses como europeas sobre dolor neuropático, pues comentan que el de primera elección, pues son los antidepresivos y junto con algún anticonvulsivante. En este caso, el principal, pues es la pregabalina
o la gabapentina. Los otros que comenté, que eran la fenitoína, no es lo ideal. Y bueno, tenemos también la pregabalina, que tenemos diferentes presentaciones. Se comenta que se puede dar hasta 600 miligramos día, hay de 150 miligramos, hay de 75, hay de 50 y hasta hay de 25. Obviamente en los pacientes de edad avanzada hay que empezar con dosis mucho más pequeñitas para que lo vayan tolerando poco a poco. Porque si le damos una dosis muy grande, que probablemente sea la que el paciente va a requerir, que sea 150, pero en lo que se va adaptando, y si al paciente le iniciamos 150 y el paciente va a presentar náuseas, vómito, ataxia, somnolencia, pues no va a continuar con el tratamiento. Entonces empezamos con dosis pequeñas, le vamos aumentando hasta tener una dosis donde tenemos el control del fármaco. Y bueno, pues como todos los anticonvulsivantes producen somnolencia, mareo y náuseas. Este, tenemos otro tipo de fármacos anticonvulsivantes, que es la lamotrigina y la lacosamida, pero bueno, estos ya son de última opción. Y el que sí está bien indicado también para la neuropatía diabética, pero ya es de tercera opción, son los opioides, que es el tramadol. En este caso siempre se debe de iniciar con de liberación inmediata, no de liberación prolongada, ya que y hay que ir titulando la dosis con los de liberación inmediata, y ya que tengamos establecido la dosis que le corresponde al paciente, ahora sí le podemos dar los de liberación prolongada. Respecto a este fármaco, se puede dar de 200 a 400 miligramos día. En el paciente que ya tiene daño renal con una función de 30 a 50, la verdad se debe disminuir la dosis. Entonces, lo máximo que sería son de 200 miligramos. También se puede dar oxicodona, que es un agonista MU, aunque pues también tiene sus efectos secundarios, es un medicamento pues un poco más costoso, pero bueno, también no se compara con el de el Palexia, que es el tapentadol. El tapentadol también es un buen fármaco para la neuropatía diabética. Hay pues pocos estudios respecto a esto. Y bueno, igual está el de liberación inmediata y el de liberación retardada. Entonces, este fármaco se puede iniciar con 50 miligramos, y si no disminuye el dolor con esos 50 miligramos, se le puede dar otros 50 miligramos y posteriormente cada 4 o cada 6 horas. Ya que tengamos la dosis establecida, ya podemos pasar a lo que es el Palexia Retar, y una dosis en la mañana y una dosis en la noche. Y bueno, por último, también tenemos lo que es la lidocaína, que bloquea los canales de sodio. En este caso tenemos los parches de lidocaína, que son al 5%, que son los versátiles, y se pueden colocar en el sitio doloroso. Aunque, bueno, la principal función de este tipo de parches se ha identificado más para neuropatías localizadas. Entonces, si es una neuropatía localizada, si es menos de un tamaño de una hoja carta, pero bueno, no es el principal medicamento para este tipo de patología. Pero si con un medicamento no tenemos un buen efecto y ya estamos utilizando diferentes fármacos con diferentes mecanismos de acción, que comenté que es una analgesia multimodal, pues también podemos utilizar este como otra alternativa. Y bueno, también comenta que está la capsaicina tópica, aquí en México no se encuentra, es una crema de 0,25% y otra de 0,75%. ¿Y qué es lo que hace este fármaco? Una depresión de los depósitos de sustancia P en neuronas aferentes primarias, y bueno, también va a haber va a haber una depresión, y por lo tanto pues no vamos a tener dolor. Y bueno, por mi parte sería todo. Aquí están las diferentes bibliografías con las que consulté. Unas de las últimas fueron las de guías de manejo para el dolor y de prescripción de medicamentos del 2020 de la PAMI. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Les dejo pues mi número telefónico y mi correo electrónico por si tienen alguna duda o pregunta. Si quieren que le pase igual los artículos, se los puedo compartir.